Vamos a la palabra de Dios, 1 Corintios 10:32. Bienvenidos, bendiciones a todos los miembros de la familia del Centro Cristiano de Fe. Bendiciones a los hermanos que nos sintonizan desde fuera del país y a todos los que localmente también acostumbran conectarse con nosotros y darle seguimiento a la palabra que escudriñamos en este lugar, en esta casa. El tema de hoy: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Y dice así la palabra, una instrucción que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y esto claramente nos enfoca a nosotros de una manera bien fácil, en que desde el punto de vista divino hay tres grupos de personas, al menos en este enfoque: los judíos, los gentiles y la iglesia. Pudieran haber otros enfoques, como el que yo he hecho en otra ocasión, como el de los que tienen esperanza, nosotros los que tenemos esperanza de vida eterna, y los que no tienen esperanza. Pero hoy nos vamos a enfocar en esto y vamos a hablar acerca de las características de cada grupo, para que al final nos enfoquemos en un principio sumamente importante, y es el de la circuncisión del corazón. Quiero hablarles esta mañana acerca de la circuncisión del corazón, que era parte de las características del verdadero pueblo de Dios, revelada desde la antigüedad. Entonces, para entender esto, tenemos que comprender la separación que Dios hace a través del apóstol Pablo de quiénes son los judíos, quiénes son los gentiles y quién es la iglesia. Así que comenzamos con los judíos. Romanos capítulo 9, verso 4 dice que los judíos son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, los judíos son los israelitas. Es fácil que nos ubiquemos y avancemos rápidamente sobre esto. Los judíos son los descendientes de Abraham. Los judíos son los que recibieron la ley, son el pueblo de la ley. Los judíos son el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, a quien él continuamente le envió los profetas. Y ellos conocen lo que fue dado por medio de Moisés como la ley, y todas las advertencias y promesas dadas por medio de los profetas. Así que al hablar de los judíos hablamos de la gente de la circuncisión, gente que conocía la ley. Ahora, en este primer grupo es muy importante separar, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, algo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, donde el Señor Jesús le dice a Juan: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que del primer grupo que Dios identifica, que son los judíos, los descendientes de Abraham, sepamos que Dios separa a ciertas personas que dicen que son judíos y no lo son. El segundo grupo que vemos en el texto base de esta mañana son los gentiles. Ahora, los gentiles son todas aquellas naciones que no son Israel. O sea, todos los pueblos, tribus, lengua fuera de Israel, todas esas naciones son conocidos como los gentiles. Y en el tiempo en que el evangelio fue dado a conocer, existía el imperio griego, así que una forma de referirse a los gentiles era hablar de los griegos. Pero estaban también los romanos en el poderío económico, en el poderío militar, que habían sucedido, ¿verdad?, al imperio griego en cuanto a la sabiduría, religión y todas las cosas. Y entonces hablar de romanos también era hablar de gentiles. Hablar de cualquier nación que no fueran judíos es hablar de los gentiles. Pero una forma más clara de entender es que los gentiles son las personas sin la circuncisión. Son las personas que estaban ajenos a los pactos, sin Dios y sin esperanza en este mundo.
Otra forma de referirse a los gentiles era como los idólatras, los paganos, los sin ley, porque no conocían la ley de Dios. Y Pablo, de una manera más severa, señala con un pensamiento judío que los gentiles eran reconocidos como los pecadores. Allá en Gálatas capítulo 2, verso 15, mire la separación que hace Pablo desde su punto de vista nacionalista, desde su punto de vista étnico, siendo descendiente de Abraham. Pablo escribió: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Pablo hace una separación con una mentalidad humana, étnica, de que un grupo son los judíos, el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, conocedores de la ley, conocedores de las promesas, a quienes fueron enviados los profetas, y otros son los pecadores, los gentiles, los paganos, los idólatras. Entonces vemos que hay una separación bien clara. Y en Efesios capítulo 2, verso 11, esta separación entre judíos y gentiles se hace bien notoria, porque también el apóstol Pablo escribió, Efesios 2:11, acuérdense, les dice Pablo a los creyentes de Éfeso, que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. O sea, hablar de los judíos es hablar de gente con circuncisión, gente de pacto. Hablar de los gentiles es hablar de gente sin la ley de Dios, es hablar de gente sin ley, es hablar de gente incircuncisa, de gente pecadora. Entonces Pablo escribió: ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces ya llevamos dos grupos. El tercer grupo es la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia la conformamos los judíos y los gentiles que hemos creído en Cristo como Señor de nuestras vidas. La iglesia está conformada por los que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, los que hemos sido injertados o insertados como miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia la conformamos los discípulos de Cristo, los imitadores de Cristo. Pero hay que separar que dentro de aquellos que dicen que son la iglesia, existen, como el apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 11:13, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hoy más que nunca, mire, es tremendo cómo el líder de la luz del mundo está en los Estados Unidos condenado a prisión por abuso, pornografía y delitos sexuales, y sus seguidores sectarios, cegados, todavía continúan en una actitud de idolatría, porque ese es un culto, esa es una secta, donde hay una idolatría hacia el líder, y que por cierto comenzó con el abuelo de él. Y entonces el apóstol Pablo señala aquí a esos falsos apóstoles, a esos obreros fraudulentos. Pero también en el movimiento de la prosperidad existen un montón de apóstoles. Y ahora tenemos también a estas alturas una acumulación de falsos profetas, gente que ha profetizado cosas que no se han cumplido, y desde el punto de vista bíblico, cuando alguien dice algo y no se cumple, ese no es profeta de Dios. Sin embargo, hay muchísimos y famosos que han hablado cosas, que se presentan como ministros de Dios, y aquí el apóstol habla acerca de los que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo también menciona acerca de los falsos hermanos. Hay quienes se disfrazan de hermanos, hay quienes hablan como hermanos, hay quienes se comportan como hermanos, pero son falsos. Y entonces ahí tenemos que entender la importancia de la declaración de nuestro Señor, que en Mateo 7:21 dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que entender que la iglesia es el pueblo de fe. La iglesia viene a ser un tercer grupo, conformado con los judíos y los gentiles que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Pero Dios separa de entre ese grupo, que supuestamente es la iglesia, a los falsos. Dios separa a los mentirosos, a los engañadores. Entonces, habiendo entendido esos tres grupos,
yo quiero poner énfasis particularmente en el hecho de que lo que diferenciaba a los judíos de los gentiles era la circuncisión. Ellos habían recibido la ley. De hecho, Dios hizo un pacto con Abraham. Y vamos a detenernos en ese entendimiento del pacto para que hablemos de la circuncisión y que podamos entender un poco este trasfondo histórico y aplicarlo espiritualmente en nuestra vida. La circuncisión era una marca que quedaba en el hombre, que quedaba en el ser humano, según la palabra de Dios, ordenada desde el trato que Dios tuvo con Abraham allá en Génesis 17, verso 10, en el cual Dios hace un pacto con Abraham, hace un acuerdo con Abraham, una alianza, y le dice que él y toda su descendencia tienen que tener una señal del pacto. Y la circuncisión era una pequeña cirugía que se hacía en el órgano masculino del niño, cortándole como la punta de la piel que cubre su órgano masculino y desechándolo. Entonces acá en Génesis capítulo 17, verso 10, Dios le dijo esto a Abraham: este es mi pacto que van a guardar entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Va a ser circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidar significa un corte alrededor, un corte como en una circunferencia. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. El prepucio es la parte que cubre prácticamente con piel el órgano masculino. Y entonces Dios le dice a Abraham: esto va a ser señal del pacto entre mí y usted. Ahora recuerde por qué David llamó incircunciso a Goliat, porque él era un hombre bajo pacto. Era un descendiente de Abraham, era un conocedor de la ley y de las promesas, y que tenía la marca en su cuerpo de que estaba pactado con Dios. Entonces dice aquí en el verso 12, mira algo bien tremendo: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esto es tremendo, hermano, porque aunque Dios hace con Abraham un pacto relacionado con bendición, éxito, victoria, prosperidad e influencia, Dios pone una demanda que en la mente natural, si nos detenemos un tantito, puede causar así como un choque tremendo. ¿Por qué Dios ordenó que a un niño de 8 días de nacido le cortaran esa parte de su piel al todo alrededor y lo dejaran sangrando y lo dejaran marcado como una señal de que él era parte del pueblo de Dios, siendo esto algo tan doloroso? Porque este acto de la circuncisión, hermanos, al final es un rito doloroso. Imagínense a los 8 años hacerle un corte en el órgano al niño y dejarlo que sangrara, y bueno, pues que se cicatrizara, que tuviera todo el tiempo necesario para cicatrizarse. Y el niño no le pedían permiso para hacerlo, sino que los padres tomaban la decisión. ¿Por qué? Porque estaban pactando a su hijo con Dios. ¿Y por qué tenían que hacerlo? Porque Dios estaba poniendo esa demanda, esa señal, que es algo simbólico, como una evidencia de que esa persona tenía un pacto con Dios, de que Dios iba a ser su proveedor, su defensor, su ayudador, su sanador. Él iba a ser su rey, su Dios, y que iban a vivir bajo su bendición y bajo su respaldo. Entonces nosotros podemos ver, entre otras cosas, que la circuncisión se convertía en un recuerdo corporal de lo que Dios había pedido. Imagínense que a todos Dios nos pidiera que nos tatuáramos con fuego, ¿verdad? Que se tatúe el nombre Jesús en la frente y todo, Jesús. Imagínense que Dios nos pidiera que nos marcáramos como hacían los pueblos antiguos, que era parte normal de la cultura pagana, el sajarse, como dicen que hacían los profetas de Baal. Se sajaban y sangraban para poder invocar a sus dioses.
Entonces, aquí lo que vemos es que hay una ordenanza divina que tiene un simbolismo, tiene que tener un impacto, tiene que causar algo en la vida de las personas. Y era un recuerdo en su cuerpo de que eran gente con pacto con Dios. Pero también esto tenía un simbolismo, y era el simbolismo de separarse del pecado, porque al cortar esa parte del órgano del niño y botarla, porque había que desecharla, era un acto simbólico de renunciar al pecado. Mientras por el otro lado era como una consagración de la sexualidad a Dios y tomar en cuenta a Dios incluso en la sexualidad, algo que ahora ha sido desechado totalmente en toda la depravación y todas las diferentes identidades de género que existen. En este caso había como una forma de consagrarse a Dios aún en la sexualidad. Bueno, tal es el punto de la gravedad o de la importancia para Dios del pacto, que la Biblia habla acerca de que los pactos siempre eran hechos con sangre. Y esta era la forma en que el hombre derramaba su sangre para poder tener pacto con Dios. Y esto anticipaba el hecho de que Dios, por su parte, posteriormente, en la manifestación en la persona de Jesucristo, Él derramaría su sangre en la cruz para sellar el pacto del cual todos nosotros somos participantes ahora. Entonces los pactos eran sellados con sangre. No hay pacto sin sangre. Hasta el punto que mezclando pacto con sexualidad, Dios diseñó que en la relación sexual por primera vez de un hombre virgen con una mujer virgen hubiera también derramamiento de sangre. Porque cuando hay una rotura ahí de los órganos, entonces hay un derramamiento de sangre que simbolizaría el pacto de un hombre con una mujer, estableciendo eso como algo perpetuo, como algo permanente. Así que aún en el matrimonio, Dios dejó el simbolismo del pacto y del derramamiento de sangre como algo que tendría que marcar la vida de esas dos personas. Y en este caso, la circuncisión pues nos hablaba de consagrarse a Dios, de renunciar al pecado, de tener una marca, de que tenga un pacto con Dios, una cobertura con Dios y una forma de entregarse, consagrarse a Dios viviendo de una manera diferente de los demás. Pero también la circuncisión, por causa del dolor que esto producía, era a causa de una sensibilidad, digamos, en el caso del acto sexual, que hay una historia, creo que está en el libro de los Jueces, donde engañan a ciertas naciones paganas y les dicen, bueno, vamos a hacer alianza con ustedes, pero tienen que circuncidarse. Porque Dios nos ha dicho de que todos los que están en alianza con nosotros tienen que circuncidarse. Y hacen eso solamente para que mientras los hombres están circuncidados y con el dolor de la recuperación, porque han sido mutilados en esa pequeña parte en su miembro, pueden venir los hombres de guerra en contra de ellos y aquellos no se pueden defender. Ahí se lo dejo de tarea para que lo busquen. Entonces la circuncisión nos habla de una señal, nos habla de un recuerdo, es un simbolismo y era la señal de que había un pacto con el Dios Todopoderoso. Y los padres lo hacían sobre sus hijos sin pedirle permiso a sus hijos porque ellos querían meter a sus hijos bajo la bendición. Entonces esto nos lleva a que analicemos el verdadero punto de esta mañana, que es la circuncisión espiritual. La circuncisión del corazón siempre fue lo que Dios realmente quería enfatizar en su pueblo. No era tanto el hecho, aunque sí tenía su importancia, su aplicación, no era tanto el hecho de tener que cortar esa piel del miembro masculino, sino que esto era algo simbólico de algo mucho mayor y era circuncidar el corazón. Y entonces la Biblia nos habla de una circuncisión espiritual, de cortar espiritualmente con nexos, de tener una marca espiritual, de vivir de una manera diferente, de recordar que tenemos un pacto con Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 16, Dios le dijo a los israelitas, circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más vuestra cerviz. Dos frases sumamente importantes en la relación con Dios. Circuncidar el corazón. Porque los judíos llegaron a tal punto, como cuando Pablo dice que tiene de qué gloriarse en la carne, llegaron al punto de que solamente porque estaban cortados en su miembro se sentían especiales.
Solamente porque eran descendientes de Abraham, se sentían mayores que todos los gentiles, a los cuales incluso llegaban a considerar perros, a los cuales llegaban a considerar abominables, despreciables. Ellos no comían con los gentiles porque consideraban que ellos eran un pueblo especial. Y sí lo eran desde el punto de vista divino, en el propósito que él tenía, pero ellos no lo eran en el estilo de vida que tenían. Entonces Dios tenía como propósito que ellos comprendieran que había una vida de consagración, de dedicación, una vida diferente, y el tener ese corte en su miembro tenía que recordárselo continuamente. Pero eso no funcionó realmente por la dureza de corazón, y aquí encontramos esta frase: no endurezcan vuestra cerviz. Una frase muy propia del lenguaje bíblico: endurecer el cuello. Cuando alguien está humillado, cuando alguien está atribulado, lo que hace es que agacha la cabeza. Cuando alguien está bajo la autoridad, bajo el abuso de alguien, no está con su cabeza levantada, erguida, en señal de soberbia, no, está agachado. Cuando a alguien le gritan, lo ofenden o lo están maltratando, en su impotencia, en su incapacidad, tiende a agachar la cabeza. Entonces, el agachar la cabeza, el no endurecer el cuello, en la Biblia tiene el simbolismo de humillarse. Y Dios ocupa esa frase muchas veces haciendo un llamado al pueblo a no endurecer el cuello. Caminar con cuello erguido significa caminar con soberbia, significa caminar con orgullo, significa tener un concepto más elevado que los demás. Pero cuando se aplica en el enfoque espiritual, el no endurecer la cerviz significa tener un cuello dócil y dispuesto a reconocer que hay alguien ante el cual tenemos que inclinar no solamente nuestra cabeza, sino también doblar nuestras rodillas. Entonces en Deuteronomio Dios comienza a revelar el hecho de que la circuncisión del corazón era lo más importante. Ya a la altura de Deuteronomio 30, verso 6, Dios dijo: y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que desde el Antiguo Testamento, cuando estaba en vigencia la circuncisión física, natural, real, literal, en los varoncitos, Dios ya venía hablando de la circuncisión del corazón. Y eso es lo que vamos a detenernos esta mañana. La circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual. En Jeremías, capítulo 4, verso 4, Dios les manda a decir por medio del profeta a la nación de Israel: circuncídense a Jehová y quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de sus obras. Dios continuó hablando por medio de los profetas acerca de circuncidarse, pero comenzó a hablar en términos de una circuncisión espiritual. Los judíos continuaron circuncidando a sus hijos. A los 8 días el niño tenía que ser llevado a hacer la ceremonia, a hacer el acto, cortarle el anillo de piel y desecharlo, como un símbolo de que estaba viviendo en santidad para Dios y renunciando al pecado. Pero Dios, mientras los judíos continuaban practicando la circuncisión física y literal, Dios seguía hablando de una circuncisión espiritual, de una circuncisión del corazón. Y entonces cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a la etapa de la iglesia y encontramos el tercer grupo, judíos, gentiles y la iglesia, vamos a descubrir que la iglesia, nosotros los creyentes, hemos sido circuncidados espiritualmente y tenemos que vivir con esta conciencia. Vámonos a Filipenses capítulo 3 y versículo 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Y aquí usted recíbalo tal y cual la palabra de Dios lo establece. Como cuando ya en Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 3, vea lo que dice: porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes nosotros? La iglesia, los creyentes, los gentiles que hemos creído en Cristo, somos la circuncisión.
Los que aunque no tuvimos una circuncisión física o literal, hemos experimentado y quizás ni estábamos conscientes una circuncisión espiritual. Entonces Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cómo podemos identificar a los que son de la verdadera circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios. Los que servimos a Dios en espíritu. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo entonces está trayendo una revelación al Nuevo Testamento y hacia la iglesia, y es el hecho de que en el Antiguo Testamento había solamente dos grupos, los judíos y los gentiles, pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo grupo, y ese nuevo grupo es la iglesia, y la iglesia está conformada por los judíos de fe, por los gentiles de fe, por los judíos que han sido circuncidados, por los gentiles que no han sido circuncidados, pero que han creído en Cristo. Y estos vienen a conformar este tercer grupo, la iglesia, los redimidos, los que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios por la sangre de Jesucristo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que nosotros somos la circuncisión. Y en Romanos capítulo 2, verso 28, Pablo aclara un poco este misterio. Y entonces escribió lo siguiente: es que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros llegamos a crear la conciencia bajo el entendimiento de la revelación de la palabra, de quiénes somos y cómo estamos, vivimos de una manera diferente. Delante suyo se podía parar un judío, menospreciarlo a usted porque usted es un gentil que no conoce al Dios de Israel. Este judío podría hablarle de su linaje, de su descendencia y decirle que pertenece a la tribu de Benjamín o de Judá o a cualquier tribu. Este judío podría menospreciarlo a usted por su cultura, por su vida, por su manera de comportarse, lo que sea, apoyado en que él, como descendiente de Abraham y como parte del pueblo del pacto de Dios, y como aquel que recibió la ley y que incluso está circuncidado, lo puede hacer a usted de menos. Pero Pablo lleva a la iglesia, a los creyentes, al entendimiento de que el judío no es aquel que es externamente judío, ni tampoco solamente por ser descendiente de Abraham, porque ese fue un punto que el Señor Jesús rebatió a los fariseos. Ellos le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús viene y les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ellos estaban jactando que eran descendientes de Abraham. Y Jesús les dice: ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes no son gente de fe, ustedes no creen en mí, ustedes son hijos del diablo. Entonces este asunto, hermano, de entender la circuncisión espiritual es algo importante, porque tiene que establecernos en algo. Somos la gente del nuevo pacto, llamados a vivir de una manera diferente. Nuestro Dios es nuestro ayudador y nuestro todo. En Él estamos completos. Y tenemos un pacto en el cual nosotros no tuvimos que derramar sangre, sino que el Señor Jesucristo la derramó por nosotros. No tenemos que derramar sangre de animales como lo hacían los israelitas, sino que el Señor, el verdadero Cordero de Dios, ha quitado nuestro pecado. ¿Cuántos se glorían en eso? Dios ha quitado nuestro pecado. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido adoptados. Entonces me llamó mucho la atención esto. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Mire esa frase: es judío el que lo es en lo interior. O sea que nosotros podríamos sentirnos judíos. Y Pablo reafirma este principio cuando dice que los de la fe somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era un pagano que le creyó a Dios.
Y nosotros también, pecadores, paganos, nacimos pecadores que le hemos creído a Dios, que hemos creído el mensaje del Evangelio, de que hay salvación, de que hay un reino, que hay un sacrificio que fue hecho por nosotros. Y entonces vivimos con esa esperanza. Entonces nosotros somos colocados en esa posición de ser verdaderos judíos. Así que aquel judío que se pare delante de usted, hablando de la ley, de su linaje, hablando del cumplimiento de la ley, al final queda relegado ante los ojos de Dios, porque el apóstol Pablo ya escribió que la verdadera circuncisión somos nosotros. La gente que tiene el mejor pacto somos nosotros. Y Pablo dice eso, que tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Y nosotros tenemos que ahondar en esto para entenderlo, hermano. Esto es tan importante porque, repito la frase, su entendimiento de la revelación de Dios, de la posición que usted tiene, del respaldo que usted tiene, lo van a hacer a usted vivir diferente. Insisto con el ejemplo de David. David era el menor entre todos sus hermanos, pero sus hermanos no tenían conciencia de que ellos tenían un pacto. David sí tenía conciencia de quién era su Dios. David tenía conciencia de que Dios era su respaldo. Así que se para delante del gigante y le dice: en el nombre del Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, te voy a cortar la cabeza. Lo confronta, porque él sabe que él es un hombre bajo pacto. Cuando usted sabe que es una mujer de pacto, un hombre de pacto, usted vive diferente. Usted no agacha la cabeza ante las circunstancias. Usted no se somete a los planes del diablo. Usted resiste y usted permanece. Y usted va a permanecer si está parada sobre la roca que es Cristo Jesús. Usted va a continuar independientemente de los problemas y dificultades. Pero usted tiene que tener esa conciencia. Yo soy la circuncisión. Yo soy un judío en el interior. Soy parte del pueblo de Dios. Porque esa es la forma de verlo. El verso 29. Sino que es judío. ¿Quién es el judío? El que es pueblo de Dios. ¿Quién es judío? El que lo es en lo interior, no el que lo es exteriormente. Yo he citado varias veces. La nación de Israel actualmente es una nación pagana. Hay mafia judía. Hay movimiento LGBT en Israel. Por cierto, celebraron el Día del Orgullo Gay en Israel hace poco. Hay depravación, hay pecado, hay degenere. Entonces se aplica perfectamente la palabra. Es que el judío no es solamente porque sea judío, solo porque pueda trazar su genealogía y ir hacia atrás en su bisabuelo y irse más atrás y descubrir de qué tribu es. No, Pablo viene y dice: olvidémonos de judíos, olvidémonos de los gentiles. Ahora hay un pueblo nuevo bajo el pacto de la sangre derramada por el Señor Jesucristo, y es el pueblo de fe. Y ese pueblo son los que han sido circuncidados en su corazón, no en su cuerpo. Hay una marca en el corazón que hace que amemos a Dios. Usted se siente que ama a Dios. Hay una marca entonces. Dios dice que Él iba a circuncidar el corazón para que lo amáramos. Cuando Dios se revela en nuestra vida, hermano, comenzamos a tener esa inclinación por la palabra. Comenzamos a tener ese anhelo por el reino. Comenzamos a tener ese temor por Dios. Pero cuando nuestro corazón no está circuncidado, seguimos amando al mundo, las cosas del mundo. Queremos seguir viviendo para nuestro pecado, para nuestros deleites, porque no se nos ha sido revelada la posición que Dios quiere dar. Entonces, cuando la revelación viene a nuestra vida, cambiamos nuestra forma de conducirlo, nuestra forma de vivir. Entonces, aquí se nos habla de una circuncisión que es espiritual. Y así como en el acto de la circuncisión física o literal, se cortaba esa piel que al final era como un círculo y se desechaba, espiritualmente nosotros por medio de la fe tenemos que desechar el corazón, el cuerpo de muerte. Se circuncida el corazón, como que se hiciera un corte alrededor del corazón, y separamos nuestro corazón de todo el cuerpo de muerte. Ya no desechando una pequeña parte del miembro, sino desechando todo el cuerpo, considerándonos muertos al pecado, como dice Romanos capítulo 6. Pero eso es un acto de fe, porque usted va a seguir siendo tentado. Usted va a seguir enfrentando las debilidades normales, pero la gran diferencia va a ser que si usted se ocupa del espíritu, usted va a fortalecerse. Y si usted se ocupa de la carne, usted va a ir muriendo.
Pero nosotros podemos alcanzar la victoria, y es una victoria que se alcanza por medio de la fe. La palabra de Dios dice muchas cosas con relación a nuestra vida, y son cosas que se tienen que tomar así como que por la fe, así literalmente. Quizá de una manera similar, antes de ir a la Escritura, como el proceso de ciudadanía. Gente en los Estados Unidos, gente mete sus papeles para que puedan irse allá como ciudadanos, meten a sus hijos, y entonces automáticamente cuando salen los papeles del padre, ahí van los hijos, y el hijo no hace nada, sino que simplemente por todas las acciones que se han realizado a favor de ellos por medio de los padres, los hijos reciben los beneficios, y allá va toda la familia, les son aplicados ciertos beneficios. Entonces lo que sucedió con el Señor Jesucristo, por medio de la fe se aplica a nosotros. Él ya murió, ¿cuántos saben que Él murió? Él ya fue sepultado, ¿cuántos saben que fue sepultado? Y Él ya resucitó, ¿cuántos saben que Él resucitó? Entonces, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo se nos aplican a nosotros, porque nosotros estamos unidos a Cristo. Ya morimos juntamente con Cristo, ¿alguien dice amén? Ya resucitamos juntamente con Cristo y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Es por la fe que nosotros entendemos eso y recibimos ese beneficio. Los niños se van, se suben al avión, no saben qué es lo que el papá hizo, qué es lo que el familiar hizo allá para que lo recibiera. Los niños se suben en el avión y reciben los beneficios. Usted súbase al avión y reciba los beneficios de Cristo. Usted ya está muerto, ya lo sepultaron y ya resucitó, y usted puede andar en vida nueva. ¿Cuántos lo creen? Porque este es el punto, creerlo. Pablo, hablando acerca de esto, dice que nosotros fuimos sepultados, pero algunos no se sienten sepultados. Pablo dice que ya morimos, pero algunos no se sienten muertos. Pablo dice que ya resucitamos para andar en vida nueva, pero algunos sienten que todavía siguen con la vida vieja, porque es un asunto de fe. La circuncisión espiritual es igual. Colosenses capítulo 2, verso 11. Según el apóstol Pablo, ya fuimos circuncidados, y yo no lo sabía. Según Efesios capítulo 2, verso 11, la circuncisión ya fue aplicada a nuestra vida. Dice la Escritura, en Él, hablando de Jesucristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Oiga esto, no se necesitó un cuchillo para ponernos una marca. No se necesitó un cuchillo para cortar una parte de nuestra piel o de nuestro cuerpo. Hay una circuncisión espiritual. Y es por medio de la fe que nosotros nos paramos en esa condición. Soy un judío en mi interior. Soy un hombre de pacto. Estoy circuncidado espiritualmente en mi corazón. Entonces Pablo dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiero que usted entienda esto, iglesia. Usted murió cuando usted se unió a Cristo. La muerte de Cristo se le aplicó a usted. Usted fue sepultado cuando se unió a Cristo. Usted fue sepultado juntamente con Él. Y usted resucitó cuando usted se unió a Él, cuando usted entregó su vida a Cristo y usted se unió al Señor. Usted allí resucitó con Él para andar en vida nueva. Y entonces Pablo, hablando de esto en los versos anteriores, llega al punto donde dice, con que también fueron circuncidados. Ya fueron circuncidados en el sentido, ya fueron marcados en su corazón para poder vivir como pueblo de Dios. Hay una marca en nuestro corazón, hay una inclinación en nuestro corazón por agradar a Dios, hermano. El problema es que nosotros en nuestra terquedad muchas veces queremos continuar agradándonos a nosotros mismos. A veces caemos en la trampa de querer agradar a la gente, pero todos tendríamos que tener un solo propósito: quiero agradar a Dios. No me importa agradar a los demás, quiero agradar a Dios. Quiero recibir la alabanza de Dios, no de la gente. Quiero recibir el reconocimiento de parte de Dios, no de la gente, porque es a Él a quien me debo. Así como tendríamos que vivir todos. Entonces Pablo dice que en Cristo fuimos circuncidados. Y yo creo que esto es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que posicionarme. Yo morí con Cristo, yo fui sepultado con Cristo, yo resucité con Cristo. Ahora, yo también fui circuncidado con Cristo. Pero no fue una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual. Mi corazón quedó marcado. Y me gusta ese texto que está en el libro de los profetas,
en el profeta, no, en Deuteronomio 36, donde dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Yo creo por la fe, Dios ya circuncidó mi corazón y el de mi descendencia. Y vea el propósito: para que ames a Jehová tu Dios. O sea que la circuncisión tiene como propósito poner una marca en el corazón del hombre, poner una inclinación en el corazón hacia Dios, tener una marca, tener una señal de que somos el pueblo del pacto y que en lo interior podemos saber, podemos sentirnos: soy un hijo de Dios, tengo el testimonio del Espíritu y puedo llamar a Dios Abba Padre. Tengo el testimonio de Dios, de que puedo andar en vida nueva. Antes caminaba en debilidad, el pecado era lo normal. Ahora puedo decirle no al pecado, porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Dios. Es una realidad que muchos creyentes necesitan vivir. El pecado es una opción para el creyente. Para el inconverso, para el no nacido de nuevo, el pecado es el estilo de vida. Pero para el creyente es una opción. Usted puede negarse al pecado. Y Pablo enseña sobre eso, que hay que considerarse muerto al pecado. Hay que tomar la decisión de obedecer a Dios. Dios dice no, entonces es no. Dios dice por aquí, entonces es por ahí. Dios dice espera, entonces esperamos. Viviendo bajo la guianza y en obediencia a las instrucciones de Dios. Entonces tenemos que posicionarnos, iglesia. Nosotros ya fuimos circuncidados. Nuestros corazones han sido marcados y podemos agradar a Dios. Hay una inclinación hacia Dios y tenemos que sentirnos y sabernos judíos en lo interior. Tenemos que entender esa posición como gente del pacto, como parte del pueblo de Dios. Pablo viene y enseña en Gálatas 3:26 que es por la fe que nosotros somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y esto nosotros ya lo sabemos y lo entendemos. No todo el mundo, no todos los seres humanos son hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Gálatas 3 dice en el verso 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿A cuántos hijos les estoy hablando esta mañana? Luego verso 27: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Miren, en el círculo profético, en el círculo religioso de ignorancia, la gente habla de revestirse. Y la gente piensa que revestirse es agarrarles un poquito feo, una tembladera, o a zapatear, o a cerrar los ojos y que les agarre feo. Dios no posee a las personas. Dios no controla a nadie. Dios no domina a las personas. Entonces eso de revestirse en el círculo profético es una mala interpretación del lenguaje figurado bíblico. Revestirse significa cubrirse de algo, estar envuelto por algo, y lo que la palabra de Dios dice es que si usted fue bautizado en Cristo, usted está cubierto de Cristo, usted está revestido de Cristo. Y mire cómo agrega detalles en el verso 28: ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni gentil en Cristo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Según la palabra de Dios, estamos revestidos de Cristo. El diablo tiene que ver a Cristo en nosotros. Y el apóstol Pablo habla acerca de cierta conducta, cierto estilo de vida, que es como olor a Cristo donde quiera que vamos. Tenemos que llevar olor a Cristo donde quiera que vamos, hermanos. Ahora, Pablo dice que estamos revestidos de Cristo. O sea, hay una naturaleza en nosotros que también tiene que ser visible. Como cuando la palabra habla acerca del manto de justicia que nos ha sido dado. Entonces, somos los hijos de Dios por la fe. Tenemos que posicionarnos en ese lugar que se nos ha dado y entender: hemos sido circuncidados en nuestro corazón, hemos sido marcados, somos gente del pacto, estamos revestidos de Cristo, podemos vivir de una manera diferente. Y entonces Pablo enseña en Colosenses capítulo 3, verso 10, que nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre.
Y esto es interesante porque resulta que hay un proceso, ¿no? Quizás usted se ha sentido frustrado y esa es parte de la vida normal del ser humano, cuando tenemos que abandonar el pecado o ciertos hábitos pecaminosos y volvemos a caer, y volvemos a cometer el error y volvemos a caer en la misma debilidad una y otra vez. Es importante entender esto. Nosotros somos nuevas criaturas, pero no somos perfectos todavía. Pero tenemos que trabajar en nuestra perfección. Y entonces hay un principio espiritual bien interesante aquí en Colosenses capítulo 3, verso 10. Dice el apóstol Pablo que hay que revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y de nuevo ocupa esta frase, donde no hay griego ni judío. O sea, hermanos, que para Dios ya no hay ni judío ni griego cuando Él mira a la iglesia, sino que Él ve gente que ha sido adoptada, que ha sido transformada, que ha sido pactada, que ha sido marcada en su corazón, y que en su corazón ellos tienen una inclinación hacia Dios, hacia la ley, hacia el reino, porque son gente que han comprendido que son la gente del pacto y su corazón está circuncidado. Y Dios no los mira como que los judíos valen más y los gentiles valen menos. Ya en la iglesia ya no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo, no hay libre como algo separado, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces este es el principio que quiero aplicar a su vida y que todos nosotros necesitamos. En lo natural, hermanos, todos nos vamos envejeciendo. Camino que todos llevan, ¿verdad? En lo natural. Y qué triste realmente es, ¿verdad? Cuando vamos sintiendo la pérdida de nuestras facultades, cuando las habilidades se van disminuyendo, cuando las capacidades básicas, como la visión, se van disminuyendo. Qué tremendo es. No, si cuando estamos ya entre 20 y 30, pensamos que somos los dueños del mundo, de que nada nos va a pasar, somos los indestructibles. Mire, Sylvester Stallone será indestructible todavía. Nosotros pensamos, pero como la Biblia dice, ¿verdad?, que la vida del hombre es como la neblina, es como la hierba. ¿A cuántos se les pasó ya la juventud? A la mayoría, hermano. Son pocos los que tienen todavía un poquito de juventud aquí. Pero qué tremendo es pensar, hermano, en esto, de que en lo natural nos vamos envejeciendo. Es algo inevitable. En lo natural, todos nosotros vamos en ese proceso de deterioro, de pérdida de las facultades. Pero yo entendí esto a través de esta palabra y a través de otras escrituras, hermano. Mientras la vieja criatura se va envejeciendo, y el apóstol Pablo dice que el viejo hombre se va gastando, el nuevo hombre se va renovando. Así que usted puede estar viejo por fuera, pero renovado y transformado por dentro. Y no se conserve usted solito dando esa palmadita, sino que sea una realidad, que la nueva criatura está renovándose, transformándose, perfeccionándose, haciéndose más santo, más misericordioso, más temeroso de Dios, más espiritual, más ungido, más poderoso. Mientras que en lo natural, ya necesitamos un palito para poder caminar con seguridad. En lo natural, con las rodillas temblando ya. En lo natural, experimentando debilidad en todas las áreas. Pero en lo espiritual, aquí dice, revestido del nuevo. Digan, revestido del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Se va renovando. Entonces la renovación nos lleva a una práctica de virtudes, al desarrollo de una vida totalmente diferente, con el entendimiento de que nosotros somos la gente del pacto ahora. Dios no está mirando a los judíos como la gente del pacto. Dios no está menospreciando a los gentiles como gente sin pacto. Dios está levantando a la iglesia, porque el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Dios está levantando a judíos y gentiles para ser parte de su pueblo.
y pone una marca en el corazón, una inclinación para amarle, un temor de Él, un anhelo por la ley, un anhelo por la palabra, un deleite en la adoración, porque Él lo ha adoptado a usted como su hijo, la ha adoptado como su hija. Pero en esa renovación y en esa conciencia de la nueva vida, nosotros no solamente tenemos que tomar conciencia de nuestra posición como gente circuncidada, como gente que ya murió, fue sepultada y resucitó, sino que literalmente tenemos que procurar andar en vida nueva. Pablo escribió esto: si pues habéis resucitado con Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, si para ustedes es una realidad que murieron, fueron sepultados y han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Vivan en una vida nueva, en una vida diferente. Y yo quiero terminar mostrándole cómo es la manera de vivir de la gente del pacto. Cómo es la forma de vivir de la gente que tiene circuncidado el corazón. El énfasis, hermano, está en la justicia, en la misericordia y en la fe. Esa es la base de la demanda que Jesús le hizo a los fariseos. En Mateo 23, verso 23 en adelante, Jesús dijo esto: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. El Señor reprendió a los judíos. El Señor hasta cierto punto menospreció a los israelitas, los confrontó. Muy hijos de Abraham eran, muy conocedores de la tribu a la que pertenecían, muy cumplidores de la ley y bien marcados en su miembro viril como gente de pacto, pero no se habían circuncidado el corazón. Y aquí está la gran diferencia. Los judíos tenían circuncidado su cuerpo, pero el verdadero creyente tiene circuncidado el corazón. El verdadero creyente tiene una marca que solo él puede ver. Los judíos sabían si estaban circuncidados o no, en su interior, en su intimidad, porque la circuncisión era una marca en la intimidad. En su intimidad usted sabe si usted es un hijo de Dios. En su intimidad usted sabe si usted ama a Dios. Jesús tuvo que acercarse a Pedro y preguntarle: Pedro, ¿me amas? No una vez, 3 veces. En su interior, si su corazón ha sido marcado, usted sabe que usted anhela a Dios, que usted le necesita, y a usted le duele cuando usted falla. En su corazón usted sabe si su deleite es el pecado, si su amor es el mundo, las cosas del mundo, o si su amor es el Señor y usted está sufriendo porque usted se siente como un miserable en ese cuerpo de muerte, y que sabe que hay una ley que está obrando en su vida, y que el bien que usted quiere hacer ese no hace, y que el mal que no quiere hacer ese vuelve a hacer. Pero como su corazón está marcado, usted se vuelve a Dios continuamente y usted busca a Dios. Si usted orienta su vida en el error cometido por los fariseos, en no cometer el error cometido en no cometer el error de los fariseos, usted podrá vivir de una manera diferente. ¿Cuál es el énfasis? La justicia, la misericordia y la fe. Jesús les dijo: ustedes han dejado lo más importante de la ley. Sí, están circuncidados, sí, guardan el sábado, sí, comen cordero, sacrifican animales, oran, diezman, dan limosnas, pero se han olvidado de lo más importante. Sí están marcados en su cuerpo, pero su corazón está marcado. No tienen temor de mí, no aman mi palabra, como dice el Señor en un texto de uno de los profetas. Así que, hermanos, la manera de vivir como parte del pueblo de Dios es esta: enfoquémonos en lo que es justo, enfoquémonos en hacer misericordia, enfoquémonos en continuar viviendo por fe, en el temor de Dios, esperando que lo que Él ha dicho que Él va a hacer se manifieste
en nuestra vida. Póngase de pie y adoremos al Señor. Dele gracias a Dios por la vida, dele gracias a Dios por las bendiciones, dele gracias a Dios por la adoración, dele gracias a Dios por la adopción. Si usted es un hijo, si usted está marcado, si usted ha sido acercado, si usted sabe que antes estaba lejos pero que ahora está cerca, abra su boca, bendiga al Señor, dele gloria. Ore de acuerdo a lo que ha recibido de la palabra esta mañana. Si usted entiende que usted está circuncidado, si usted entiende que usted murió, fue sepultado, ha resucitado con Cristo y puede andar en vida nueva, dele gloria a Dios. Si usted sabe que ha estado enfrentando luchas, dificultades, necesidades, vuelva hacia Dios y dígale: Señor, te necesito, ayúdame en mi debilidad, sosténme, fortaléceme, vivifícame, te necesito. Pídale a Dios que se manifieste en su vida, hermano. Pídale a Dios que se glorifique en su vida. Pídale a Dios que se revele para afirmarlo, para establecerlo. Si usted está en necesidad, en dificultad, si usted está en angustia, clame a Dios con el entendimiento de que usted es una mujer, un hombre de pacto, que usted tiene parte en ese nuevo pacto con mejores promesas. Haga lo que tenga que hacer esta mañana, haga lo que pueda hacer, lo que deba hacer. Abra su boca, bendiga, agradezca, pídale a Dios. Llegue delante de Dios con libertad esta mañana y luego cantamos y le damos la gloria a Dios. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos entendimiento, revelación de tu palabra. ¿Cuál es nuestra condición, nuestra posición? Necesitamos entender tu obra a favor nuestro, tu llamamiento, tu respaldo. Necesitamos, Señor, entender cuál es nuestra condición. Necesitamos de tu intervención, de tu ayuda, Padre, en nuestra debilidad, en nuestra circunstancia, en nuestro pecado, en nuestra vergüenza. Te necesitamos, Señor. Padre, glorifícanos como iglesia, Señor, que podamos ser establecidos en tu palabra, en tu verdad, Señor, de que ya hemos sido circuncidados y que somos tu pueblo, que en lo interior somos judíos, somos tus hijos y que podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Padre, gracias. Gracias por estar revestido de Cristo. Gracias por la nueva creación. Gracias por darnos entendimiento de que nos vamos renovando, o que podemos renovarnos vistiéndonos de nuevo hombre. Gracias, Señor. Gracias por tu ayuda. Padre, ayúdanos a caminar enfocados en la justicia, en hacer misericordia, en vivir por fe. Líbranos, Señor, del pecado. Líbranos, Señor, del error cometido por tu pueblo Israel. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, caminando en tu temor, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar la verdad de tu palabra en nuestra vida, entendiendo que la religión verdadera delante de ti es la misericordia y la santidad. Visitar a las viudas y a los huérfanos y guardarnos sin mancha de este mundo. Señor, sé tú obrando en el corazón de mujeres que experimentan esa debilidad, esas luchas, esas dificultades para poder perseverar en la fe. Sé tú fortaleciendo, ministrando, levantando sus vidas. Sé tú obrando en el corazón de los jóvenes, Señor, que te necesitan esa revelación de tu palabra, de tu obra, de tu propósito, de tu llamamiento. Obra, papá, en el corazón de los hombres, afirmándolo, estableciéndolo, perfeccionándolo, dando sabiduría, Señor, ayudando, Señor, a través de las circunstancias y de la obra de tu Espíritu Santo para formar ese carácter firme, esas convicciones. Sé tú, Señor, afirmando y estableciendo a tu pueblo. Y en esa realidad somos tu pueblo, somos tus hijos, gente del pacto, circuncidados en nuestro corazón. Aleluya. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Me escondo en ti, Señor. Me escondite en tu presencia.
Dios verdadero revelado en la persona de Jesús, nuestro Rey, Señor. Confesamos que en ti estamos completos. Creemos, Señor, que ha sido consumada tu obra a favor nuestro, que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia renovada, por la vida que hay en tu palabra y por tu espíritu, por la revelación dada, por atraernos, por darnos entendimiento, porque ya no caminamos en tinieblas, porque tenemos la luz de la vida. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la adoración, recibe las acciones de gracias, recibe la honra a través de las finanzas y recursos que se consagran para este ministerio, para continuar perseverando, sirviendo, para continuar dando fruto para tu gloria y para tu honra. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu obra en nuestra vida. Amén.